son. My six on four, son. Come on, let's go. Come on, let's go. Let's go. From this valley to see you are going, we will miss your bright eyes and sweet smile. For to see you are taking the sunshine, which has brightened the pathway so wild. Come and sit by my side if you love me. Do you hasten to give me adieu? But remember the red river valley. That girl's love is so true. Forget the deal, Jimmy. Forget the deal. The deal is dead. I'm not talking about the deal. That's over. Please, let's talk about you. Come on, Jim. Come on, Jim. Come on. I want to tell you something. Your life is your own. You have a country with your wife. You have certain things you do only. You have a bounder. You needn't feel ashamed. You needn't feel that you're doing untrue. For that she would abandon you if she knew. Now I want to talk to you because you're really upset and that concerns me. Right now. This is your life. Let's go. Right now. Right now. Acojonante, ¿no? ¿Lo habéis entendido? ¿No? Ni papa, ¿no? Ni pajolera idea. Yo tampoco. Yo lo digo. Yo solo lo digo. Sí, me han enseñado a mentir. A parecer esto para aparentar lo otro, pero queda de puta madre. Uno le habla así a alguien y queda como un señor. Es como en las series de HBO, ¿no? En inglés, todo queda mejor. House of Cards, Game of Thrones, Lost, Leftovers, Breaking Bad, Touch My Bones, Tócame los huevos. Y cuando hablo de inglés, hablo del inglés de los americanos, inglés el bueno. De los americanos de arriba, ellos saben más, ellos hacen unas series que te cagas. Directores, guionistas, cámaras, directores de foto, maquilladoras, actrices, actores, los extras. Bueno, los extras de sus películas son la leche. Hay algunos que son la leche. No sé si habéis visto El Lobo de Wall Street. ¿La habéis visto? Sí, hay una escena en la que Leonardo DiCaprio da un discurso de motivación a los trabajadores. Es una escena memorable. Hay como 200 extras o más.
Bueno, hay uno al fondo de la pantalla, medio escondido detrás de una columna, pegado contra una ventana. El pavo está llorando de emoción. Llorando de emoción, un extra. ¿Te lo puedes creer? Aquí no sabe llorar ni el protagonista de Amar en tiempos revueltos. Aquí no. Aquí cierran los ojos, se tapan la cara, fruncen el ceño para sollozar. Hay que saber llorar, joder. Hay que saber. Los americanos lloran mejor, follan mejor, matan mejor, fuman, bueno, fuman como Dios. Bailan mejor, cantan mejor y mueren mejor. ¿Por qué? Porque están entrenados, preparados, porque se lo creen, porque saben más. Bueno, no sé si saben más, no lo sé, pero son la polla. Yo lo digo siempre, nosotros siempre estamos con la tontería de turno. Sí, Torrente, Muchachada Nui, Berto Romero, Arturo Valls, los apellidos vascos, el Pagafantas y la madre que los parió a todos estos. Tenemos una larga lista que nos sitúa en el epicentro cósmico de la gilipollez. Nosotros, sí, nosotros, con nuestro cachondeo, con nuestra birrita, con nuestro pinchito, con nuestro embutido ibérico, nuestra cultura de fritanga televisiva es demoledora. No hay nada que hacer contra esos marines armados hasta los dientes. Ellos a lo suyo, ellos te meten un peliculón como La chaqueta metálica y se quedan tan anchos. O la de Transformers, o Godzilla, o Pearl Harbor, joder, nosotros tenemos La batalla del Ebro, o la de Brunete. ¿Y qué hacemos? La vaquilla. Ellos tienen Vietnam y hacen Apocalipsis Now. He visto horrores, horrores que usted ha visto. Pero no tiene ningún derecho a llamarme asesino, tiene derecho a matarme. Pero no tiene ningún derecho a juzgarme. No creo que existan personas que conozcan lo que es el horror. El horror tiene rostro. Recuerdo cuando estaba en las fuerzas especiales que fuimos a un campamento a vacunar a unos niños. Dejamos el campamento después de vacunarlos a todos contra la polio. Regresamos al campamento y ellos habían ido y habían recortado todos los brazos vacunados. Entonces vimos allí un enorme montón de bracitos. Yo recuerdo que lloré como... Lloré. Quería arrancarme los dientes. Bueno, no sé lo que quería hacer. Me esfuerzo por recordarlo, pero no quiero olvidarlo nunca. Entonces lo vi tan claro, como si me hubieran disparado con un diamante, con una bala de diamante en la frente, y pensé, Dios, es genial, es pura genialidad tener la voluntad para hacer eso. Si contara con 10 divisiones de hombres así, nuestros problemas se acabarían siempre. Hacen falta hombres con principios, que al mismo tiempo sepan utilizar sus instintos primarios, para matar, sin juzgarse a sí mismos, porque juzgarnos es lo que nos derrota. O las pelis de vaqueros. Los americanos tienen pelis de vaqueros porque tienen vaqueros. Nosotros también tenemos vaqueros, pero nosotros a nuestros vaqueros los sacamos en los anuncios de la central lechera asturiana. Os voy a contar una cosa. Ayer me quedé viendo un programa en la televisión, en Discovery Max,
Gold Rush, la fiebre del oro, lo veo. Lo suelo ver. Bueno, vaya mierda más bien cagada, tío. 2 horas de programa viendo como un gordo racista de Alaska le pega una ladera de una montaña para que su hijo pueda ir a la Universidad de Minnesota. Bueno, ¿qué coño me importa a mí el gordo ese? Pues nada. Yo 2 horas, y el tipo para adelante con el tractor, para atrás con el tractor, para adelante con el tractor, unos planos que te cagas, unos travelings de vértigo, con el cómo se hizo, con testimonios de los mineros en plan de sí, Mike, sí, lo pasé fatal, cuando tiré a poner la marcha reductora y no me entró, se me vino toda la temporada abajo, menos mal que aguantó la correa de distribución. Y yo sufriendo por la puta correa de distribución. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué mola más decir Mississippi que Massanassa? Albuquerque que Alberic. Alabama que Álava. Que alguien me lo explique, es que da igual que sea un gordo racista de Alaska deseando que su hijo vaya a la universidad que Al Pacino vendiendo parcelas para ganarse un Cadillac. Forget the deal, Jimmy, forget the deal's dead. Joder con Al Pacino. Lo ves ahí plantado, con los brazos en jarra, con esos tirantes, peinarico, sin mover un pelo, con la mirada tranquila, con el gesto como... Se parecen salidos de un spa. Saben lo que quieren y te lo dan, hermano, te lo dan. Voy a leeros una poesía que es... La he titulado Tú a Boston y yo a California. Vi cóctel y quise ser camarero. Vi Top Gun y quise ser piloto. Vi Alcatraz y me quise fugar. Vi la fábrica de chocolate, la antigua, la del Rubio, y quise que el envoltorio dorado me devolviera la ilusión. Vi Star Wars y quise ser Ewok. Vi Star Trek y quise ser Ewok. Vi ET y quise ser Elliot. Vi El nombre de la rosa y quise follarme a la campesina. He visto cosas que no creeríais. Yo no sé si Cáceres es la de arriba y Badajoz es la de abajo. Yo me armo un lío de cojones con Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Bilbao, San Sebastián, Vitoria. Me armo mucho lío uniendo las capitales con sus provincias, que está pegado a Galicia, Asturias o Cantabria. En cambio sé perfectamente dónde están las montañas rocosas y el desierto de Las Vegas. Sé que la capital de Texas es Austin y que si dices Memphis enseguida tienes que decir Tennessee, Memphis, Tennessee. La ruta 66 en coche, el blues de Chicago, los Yankees de Nueva York, el soul de Detroit, los microchips de Silicon Valley. Y así podría seguir y seguir hasta cansaros, pero no he venido a cansaros. He venido a hablaros de la fabulosa historia de Llopis, mi amigo, el amigo del mundo. Llopis es de un barrio perdido en la indiferencia, es el mío también. Somos hijos de las avenidas y del carril bici, Llopis y yo. No tenemos muchas raíces, no tenemos mucho arraigo, porque el suelo que pisamos fue siempre de hormigón. Lo veo pasar a Llopis, lo saludo con un golpe de cabeza al aire, intento incluir una sonrisa para animar un poco a Llopis. Uno no sabe si tiene pájaros en la cabeza o si tiene un nido. Llopis suele ir cada semana al cine, o todas las noches, y mi género favorito es el western. Esas historias donde los pueblos son demasiado grandes para uno de los dos, donde o tú o yo, de siempre gana uno, sea el malo o el bueno. Y es el western el que me viene al pelo,
para hablaros de la fabulosa historia de este llanero solitario que es Jopis. Jopis vaga por las praderas que separan el río seco de esta ciudad agotadora y polvorienta. Valance. Las de vaqueros me vuelan la cabeza, un carromato y una pistola que da la salida a todos aquellos que saben que el horizonte no es nada más que un engaño. Polvareda futuro y quien más pueda para él, y llegar el primero, y encontrar una tierra fértil con un río calmado, con un bosque de abedules y chopos cerca, y una cabaña a lo lejos. Llegar el primero y plantar una cruz, para avisar a los que vendrán que esa será su tumba. Si dan un paso más, estas me gustan, Jimmy. La leyenda de una ciudad sin nombre. Clint Eastwood y Lee Marvin. I've never seen a sight that didn't look better looking back. I was born under the wandering star. Esas tierras que he visto serán mías algún día, Jimmy. Y si algún miserable de Chihuita se le ocurre cruzarse por mi camino, pongo a Dios por testigo que le volaré toda la manteca que lleva en la mollera. Avisádmelas, ni se te ocurra dar un paso más. Y cómprate unas botas. Se ve que ese perro de Willie Dockerson no trata bien a su rebaño. Vuelve a Chihuita y dile a ese miserable de Willie Dockerson que no pienso desviar el arroyo. ¡Largo, largo, largo! Se me está calambrando la paciencia, muchacho. ¿Sabes usar el aserradero? ¿Sabes drenar la grava? Entonces, ¿a qué has venido? Vuelve a Chihuita. Cuida de tus cosas, no tendrás otras si quieres trabajar conmigo. Y en mis tierras no puedes ir vestido como un paleto. ¡Largo! Entonces Jopis hace caso al jefe de personal de la feria de muestras que lo acaba de entrevistar y que lo acaba de mandar a casa por no vestir para la ocasión. Y Jopis coge una vez más su currículum y lo deja una vez más sobre la mesa. Y al dejarlo sobre la mesa parece que lo deja sobre una balsa de disolvente. Palabras como carnet de conducir o nivel medio de inglés se difuminan como la sonrisa de la Gioconda, que depende del día o se ríe o se enoja. Y se sube en su coche, sin rueda de repuesto, y se va a dar una vuelta, con algo de música americana. Pero Jopis siempre te enciende la radio. Hay publicidad. Semana fantástica en el curso inglés. 40% de descuento en calzoncillos de primeras marcas. Slip, boxer de compresión, zungas, suspensorios. Uno para cada día de la semana. Y espera no pinchar, porque si pincha, se quedará tirado para siempre en una cuneta. Y llega a un parking de unos grandes almacenes donde ahora han puesto un Ikea. Por fin. Ese parking antes era suyo, por eso va allí. Antes también iba allí. Pero era a correr con su bicicleta de H, a jugar a indios y a vaqueros, a ver en una acequia un gran río bravo. Antes ese parking no olía a madera barata y conglomerada, ni a tornillos, ni llaves Allen. Olía a begonias, a petunias, a claveles y a rosas. Si a Jopis le asfaltan los recuerdos, él aprovecha para aparcar sobre ellos. Jopis le pone freno de mano a la memoria. Ahora sí que somos una ciudad con todos los servicios. Una ciudad sin Ikea. Eso es como un corazón sin sístole ni diástole. Y Jopis se queda en el parking latiendo un poco y piensa que en la siguiente entrevista de trabajo debe cuidar ciertos aspectos, como la apariencia, la ropa, la sonrisa, la mirada y las condiciones atmosféricas. Y se come una hamburguesa de la hamburguesería
que hay junto al Ikea. Lleva rato mirando y masticando. Lleva tiempo sin bajar la guardia. Es una especie en extinción que está de moda. Hace 2 días ya. Tienen bien montado estos. Con sus tiendas, tus secos. Con sus tumbonas con agujeritos para la bebida. Con tuppers con menús completos que vienen preparados para cocerse al sol. Este parking antes era un campo de petunias que se olía desde el puerto. Yo solía pasar las noches enteras aquí con mis amigos discutiendo si la luna estaba llena o menguaba. Bueno, es un tema muy frecuente de discusión entre mis amigos. 2 noches enteras han pasado algunos aquí en este parking que dentro de unas horas será un desfile de domingueros haciendo cola por un perrito caliente con paté de salmón por 1,95. Y es que ahora hay que comer como ellos. Les compras el sofá, la silla, las mesas, los tenedores, las servilletas, las galletas de arenque, la crema de salmón, la taza del váter y hasta el papel del culo. Hay que joderse. Lo compro yo. Lo monto yo. Lo paso por el código de barras yo. Lo cargo al coche yo. Me lo llevo a mi casa yo. Cualquier día nos van a dar la opción de ir al bosque a talar la puta madera. Los parkings son para aprender a conducir cuando están vacíos. No, si son felices, míralos todos con esas camisetas amarillas. Si vas de amarillo te hacen descuento, solo el primer mes. La gente es feliz, Llopis, la gente es feliz. No como tú siempre estás con la mosca detrás de la oreja, hombre. Pensamiento positivo. Pensamiento positivo, saldrás de esta. Este es un buen sitio para pensar. Esta hamburguesa es la hamburguesa más rica que se haya cocinado nunca. La comida rápida hay que comerla despacio. Esta hamburguesa está exquisita. Este es un buen sitio para pensar. Si han abierto muchas cosas por aquí. En algún lugar puedo ser útil. Solo tengo que renovar mi currículum, eso es todo. Mira, puede que en esa hamburguesería Planet Burger, si esto será un acierto, Llopis, confío en ti. Sí, si esto no funciona, no pasa nada, hombre. Puedes pensar otra cosa, puedes montar algo, buscar un socio, convencer a alguien y montar algo. En épocas de dificultad se despierta el ingenio, dicen algo, no sé, algo de autor. Todo lo de autor ahora está muy de moda. Hamburguesas de autor. Hamburguesas de autor. ¿Qué es eso? ¿Quién está en la cocina? Gabriel García Márquez. No saben cómo vendernos lo de siempre. Diseña tu propio salón. Diseñamelo tú, coño, que para eso te pagan. Algo irá bien. Algo irá bien. Llopis ha pasado penurias, no muy resaltables, suficientes como para decir, basta, 2 pelos en una cabeza no son nada, pero oye, si te los encuentras en un café con leche, el planeta se colapsa. Ha trabajado mucho Llopis, ha cotizado mucho Llopis, ahora tiene la espalda quebrada de tanto mirar al suelo.
Jopis tiene una extraña relación con sus zapatos. No puede dejar de mirarlos. Los acompaña allá donde va, se deja llevar. Es como un vagabundo a control remoto. La gente vive en un surco. Un surco que se convierte en una zanja. Una zanja que se convierte en una trinchera. Una trinchera que se convierte en una fosa. Y una fosa que se convierte en un jardín. He tenido muchos trabajos yo, pero ninguno me ha ido bien. ¿Saben que fui el mejor vendedor de calzoncillos de la sección de caballeros del Corte Inglés? Sí. Un día el encargado de planta me invitó a una Coca-Cola y me pasó su brazo por encima de mis hombros y me dijo: Jopis, nadie vende calzoncillos como usted. Si sigue vendiendo calzoncillos así, alguna vez será alguien en la vida. Alguien en la vida. Mi idea no era vender calzoncillos por mucho tiempo. Era un trabajo temporal. Me preparé mucho. Entré por enchufe. Para vender calzoncillos. Y yo no me podía quejar, peor era un compañero mío que vendía fajas. Y las vendía muy bien. El día que el encargado de planta me dijo eso, yo le dije: gracias, señor Santonja, ser alguien en la vida. Gracias. Mire lo que pone en mi DNI, por favor. Mire, no, rapidito, Jopis, ahora no tengo mucho tiempo. No, es que quisiera hablar con usted un momento. No, rapidito, Jopis, los calzoncillos no se venden solos. Está bien, no, es que quisiera pedirle un pequeño favor. Verás, Santonja, he pensado en no seguir vendiendo calzoncillos. Sí. ¿Recuerda lo que me dijo por Navidad en la fiesta del personal? Me dijo que trataría de encontrar un puesto para mí en la sección de librería, discos, de películas. Yo sé de películas. Espera, Jordi, por favor, espera. Mira, mis padres están mayores ya, ¿sabes? Bueno, pronto me dejarán. No tendré que pagar alquiler. Podré volver a casa de mis padres, sí. Volver a casa. Bueno, que ya no necesito tanto dinero. Si pudiera ganar, no sé, Santonja, digamos $65 a la semana sería suficiente. Y te diré por qué, Howard. Entre tú y yo, estoy un poco cansado ya. Bien sabe Dios, Howard, y jamás le he pedido ningún favor a nadie, pero yo ya estaba en la empresa cuando tu padre te traía aquí en brazos. Tu padre, que en paz descanse, se me acercó el día que naciste para preguntarme a mí qué me parecía el nombre de Howard. Todo lo que necesito para comer son 120 euros a la semana, solo eso, Howard. Mi capacidad como vendedor está fuera de duda, ¿no? Déjame que te cuente una cosa, Santonja. Let me tell you something, Howard. Vamos a ver, mira. Cuando yo era un muchacho, a los 18, 19 años, yo ya estaba en la carretera, ¿sabes? Me preguntaba si la venta tendría futuro para mí. Yo en aquel entonces suspiraba por irme a Alaska. Tú piensas que en Alaska, en aquella época, un hombre ganaba, no sé, encontraba oro como 3 veces al mes, más o menos. Mi padre vivió muchos años en Alaska, tenía espíritu aventurero. Espera, Howard, por favor, espera. Bueno, yo ya estaba casi decidido a irme, cuando conocí a un viajante en el Hotel Parker House de Boston. Sí. Se llamaba Dave Singerman, tenía 84 años y había recorrido más de 31 estados vendiendo su género. El viejo Dave, comprende, subía a su habitación, se ponía unas zapatillas de terciopelo verde, no me olvidaré en la vida de esas zapatillas, descolgaba el teléfono, llamaba a sus agentes de compras y sin salir de la habitación, a los 84 años, se ganaba la vida, Howard, se ganaba la vida. Al ver eso comprendí que la venta era el mejor oficio que un hombre podía desear, porque ¿qué puede ser más satisfactorio que a los 84 años, no sé, recorrer 20 o 30 ciudades, descolgar el teléfono y comprobar que hay tanta gente que se acuerda de ti, que te quiere y que te ayuda? Cuando murió, cientos de viajantes y de clientes acudieron a su entierro y luego, no sé, durante meses flotó una atmósfera, Howard, de tristeza en muchos
respeto, camaradería y gratitud. Hoy en día todo es rutinario. No hay ocasión para cultivar la amistad. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? ¿Lo comprendes? He vendido más calzoncillos que nadie en este puto Corte Inglés. No puedes comerte una naranja y tirarla a piel. Un hombre no es una fruta. Préstame atención. He tenido un gran año, coño. Todos han tenido un gran año, pero yo también. ¡Ponme en las películas! ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo ya confiar en ti? ¿Qué quieres que me pudra? ¿Es eso? ¿Que me vaya? ¿Quieres que me vaya? Muy bien. Mira, ponme aquí. Mira. Lee. Amadeo Llopis Serra. ¿Tú sabes quién es este? Es alguien. ¡Es alguien! Llopis dejó el trabajo. Está claro que usted no ha nacido para vender calzoncillos, Llopis. No, Llopis no nació para vender calzoncillos. Llopis no sabe para qué coño nació. Llopis nació para caminar, para respirar un poco, para doblar las esquinas. Llopis nunca quiso dejar de ser del montón, pero él prefería ser de los de la parte de arriba del montón, de los que sin dejar de ser del montón aprietan al resto. Dejar de ser del montón da mucho vértigo. Y Llopis se sienta en su coche, se come su hamburguesa y mira el panel de mando. Luego mira el pedal del freno y luego el del acelerador. Y algo le llena el estómago de mariposas, le da vértigo. Pensar que su coche podría alcanzar los 200 kilómetros por hora. A Llopis le da vértigo mirar para abajo, pero no mirar para arriba. Y Llopis siguió buscando. Como buen buscador de oro, siguió trampeando, como buen trampero. En verano ocasionalmente trabajaba en una hortalicería. ¿Sí? Su padre plantó chufas después de plantar petunias. Y en invierno, ocasionalmente, trabajaba en una agencia inmobiliaria. Las agencias estaban saturadas por la cantidad de locales vacíos que había en la ciudad. Ten cuidadito, no te vayas a caer. Sí, cuidado, cuidado, está un poco oscuro, hace mucho que no sé si hay algún trasto que no por el suelo, a ver si vamos a tropezar y que no. Sí. Mira, oye, lo que te venía diciendo es que ahora pasa. Ahora hay mucho local, muchas oportunidades donde prosperar a buen precio en la ciudad. El problema es que la gente, lo que te decía antes, ya no tiene que invertir. Pero este local es una auténtica ganga. Pasa, acércate. Está bien situado, es céntrico, eso es importante, porque hay locales, te lo digo yo, que caen de culo, que tienen cizaña bajo los azulejos, pero este no, fíjate qué ventana que tenemos aquí, mira, 3x4, doble vidrio, ¿eh? No se escucha el jaleo del mundo. Por la mañana entra una luz hermosa, directa, a mediodía se calma y por la noche, fíjate, todo el local es una auténtica tiniebla. Y los acabados, bueno, ya lo ves, son excelentes. Excelente y acabado. Como yo. Qué acertada contradicción. Bueno, los antiguos dueños sabían lo que se hacían. ¿Qué había antes? Un teatro. Pequeño, húmedo, incómodo. ¿Sí? ¿Te gusta el teatro? ¿No? A mí sí. Luego montaron una perfumería, Druni, gente guapa. Luego una sucursal bancaria que debió cerrar por alguna fusión. ¿Qué haces? No busques que no dejaron nada, ¿no? Ya hemos levantado la moqueta y todo, sí, apenas dejaron unos bolígrafos, como puñales de harakiri para firmar algún préstamo. No. Ni polvo dejaron ahí en la caja fuerte. No encontrarás oro por aquí. Encontrarás pepitas en esta parte del río. Todo lo que has escuchado son habladurías muy tocas. Pero anímate, hombre. Sí, que a ti te va a ir muy bien. Mira, si yo estuviera en tu lugar, yo no me lo pensaría dos veces. Mira, mis padres tenían un local como este, lo terminaron mal vendiendo. Yo podía haber montado allí, no sé, una horchatería. Las horchaterías funcionan. ¿Sí? Y ahora en ese local, ¿sabes lo que hay? Una hamburguesería.
Está en el centro del yacimiento. He pensado en reunir a los hombres de John Shatter y recuperar de nuevo esas tierras, pero tendríamos encima a los federales en menos de lo que tarda un año. No dejes pasar esta oportunidad. Aquí te puedes labrar un futuro, chico. ¿Sí? Puedes hacer con tu vida lo que quieras. Lo que quieras. Mira esa habitación que está ahí junto a los baños. Ahí estaba la caja fuerte de la que te había cerca. Es pequeñita, pero entramos los dos. Es un buen escondite. Ven, pasa, agáchate, sí. Es un zulo acorazado. Sí, para protegerse en caso de ataque nuclear. Si la radiación se propaga, como han dicho las autoridades, pues podemos proveernos de algo de comida y pasar unos días aquí dentro. Y solo saldremos cuando todo haya terminado y el mundo ya nunca volverá a ser como antes. Y podemos meter aquí dentro en el zulo una pareja de animales de cada especie. Y así la evolución de la vida nunca se interrumpirá. ¿No lo comprendes? Tú y yo somos los elegidos. Este zulo es nuestra arca y ese ventanal es nuestra escotilla para contemplar el universo. Bueno, ¿entonces te gusta o qué? No, pues no sé, chico. Siempre puedes utilizar este zulo para un secuestro. Puedes secuestrar a alguien y pedir un rescate. Yo llevo años esperando que alguien me rescate. El problema es que nadie me secuestra. ¿Nada? Bueno, chico, no sé, mira, pues puedes montar algo de autor, ¿eh? Sí, algo de autor, aquí. Todo lo de autor está muy de moda. Llopis era así, sí. Antes de entregar las llaves de un local, entregaba un torrente de sabiduría a sus clientes. Muchos buscaban la torre más alta para saltar. Otros el río más profundo para ahogarse. Llopis contagiaba vida extraterrestre. Y tenía amigos en la televisión y en el mundo del cine, y eso sí que le gustaba a Llopis, las películas de vaqueros, las de ciencia ficción, las de encontrar y buscar vida inteligente en otros planetas, ya que en este no conseguía encontrarla. Llopis trabajó en el cine y hasta llegó a pensar algún día haría su propia película, que seguramente hablaría de él. Si la suerte me sonríe, haré mi propia película y la titularé Llopis. Será la historia de un hombre lobo que vive en Valencia. Sí, el último de una estirpe que ha venido a esta ciudad por su luz carismática y enigmática. Por las noches caza y devora personas en el cauce del río Turia. Por los días vende calzoncillos en el córner. De momento solo es un proyecto, pero oye, ya va cogiendo forma. Mi experiencia en el mundo del cine, breve pero muy instructiva, me ha gustado muchísimo trabajar en el rodaje de la película Mortadelo y Filemón. La película se ha rodado en el Carmen, por lo menos los exteriores, que es donde yo he trabajado. Mi trabajo consistía en caminar por detrás de un personaje protagonista muy importante, el frutero. Es muy jodido caminar, ¿eh? Cuando dicen acción, bueno, no sabrías ni atarte los cordones de los zapatos. Te sientan al lado de una tía buena que no conoces de nada y te dicen: sois una pareja de enamorados, tenéis que hablar como acaramelados. Y todo va sobre ruedas. No hay que hablar, hay que hacer como que hablas. No hay que pensar, hay que hacer como que piensas. Eres un tipo, pero bueno, en realidad no eres nada. Tendríais que probarlo. Llopis sigue detenido en su coche y le da vueltas y vueltas a esa cabeza llena de vueltas. Cuántas ideas,
se le ocurren a Llopis cuando su cabeza le da vueltas. Él está harto de que se le ocurran tantas ideas. Vamos a ver una cosa, las ideas son buenas como ideas, como la de su gran película, Un hombre lobo, Valencia, Cauce, calzoncillos. Es buena, ¿no? ¿Por qué llevarla a cabo si como idea ya funciona? No, es que las ideas hay que materializarlas, dicen. Qué palabra fea de cojones. Materializar. No hay que hacer todo lo que uno piensa que hay que hacer. Es mejor dejar las cosas con la incógnita del éxito. ¿Por qué terminar las cosas? ¿Por qué dotar de un final lo que es un magnífico comienzo? ¿Por qué hay que poner siempre, pero siempre, la meta en algún sitio? Es por los fabricantes de medallas. Por los carpinteros de los podios. Llopis no piensa cerrar nada. A Llopis no le van los finales. Llopis es un hombre de principios. Los principios nacer. Cada vez. Llopis nunca supo atarse los cordones umbilicales. Y ahora cada vez que sale de su coche es como si saliera por primera vez del cascarón. Los principios. Yo me imaginaba el principio de esta historia una y otra vez. Igual que Llopis empieza una y otra vez su historia de licantropía y lunas llenas. Yo me imaginaba a Llopis persiguiendo a uno de esos runners que hacen footing por el cauce del río y comiéndoselo a bocado. No hay zapatillas en Decathlon para escapar del lobo Llopis. Próximamente, en las mejores salas. Y así en cada ciclo de luna llena seríamos más y más y más los hombres lobo en esta ciudad de corderos. Porque una cosa os aviso, si un lobo os muerde o os roza, no os mata, os convierte. Hombres lobo, mujeres lobo, barrenderos lobo, policías lobo, runners lobo, ecuatorianos lobo, ciudad lobo. La ciudad tiene un perfume a yugular. Por la mañana todo normal, la gente se conoce, sabe quiénes son. Ahora somos todos unas fieras. Los niños llenan los parques, las madres llenan las aceras, los viejos llenan los bancos, los padres llenan los bares. Y no pasa nada. Aquí casi nunca pasa nada. Y todos esperan a cacería lunática y mientras los días se suceden con cuentagotas. Hasta que las noches de luna la ciudad se ilumina como el neón que ilumina una carnicería. Y a la mañana siguiente los servicios de limpieza barren y limpian toda esa casquería valenciana que ha quedado por las bocas del metro, por los cauces, por los parques, por las aceras, por los videoclubs. Llopis muere la carne de su hamburguesa y piensa un final para su película, pero solo se le ocurren principios. Pone la radio para inspirarse en él. Siempre que pone la radio hay publicidad. Es mentira. Es todo mentira. Pero tú te crees que, por ejemplo, que el tío con bata en la consulta del dentista ¿es un dentista? Pues claro que no. ¿Tú te crees que el técnico que revisa el tambor de la lavadora de esa ama de casa es un técnico de verdad? Pues claro que no. Ni ella es una ama de casa. Ella está en la guía de actrices. ¡Yo la conozco, coño! Es todo mentira. Otra cosa es una película. Una película, sí. Llopis va a ver una buena película americana y sabe que es una buena película. Llopis sabe que la chica guapa que le han puesto a su lado no es su chica. Sabe que aunque abra la boca, no hay que decir nada, porque es mentira. Pero otra cosa son los anuncios, coño, que nos toman por gilipollas a todas horas. Y Llopis no deja de buscar anuncios que lo saquen de esta zozobra y pasa horas en internet buscando un mapa del tesoro. Y de vez en cuando cruza el planeta con el Google Earth. Sí, en busca de algo que nadie haya visto.
y sobrevuela el Ártico y se sobrecoge pasando por encima de los cascotes polares, aunque esté encerraico en su casa. Y hace lo mismo con la Luna, y luego con Marte, y luego vuelve a la Tierra y sigue buscando ofertas de trabajo, pero solo encuentra publicidades que lo hacen tropezar y tropezar y tropezar. Y firma para que el Ártico se salga, pero el Ártico se derrite sin que él pueda hacer nada. Y ve otro anuncio. Asentamientos humanos en Marte. Es muy probable que un día de estos me vaya a Marte. Me he alistado. Tengo una solicitud, ¿eh? Es un programa real. Bueno, la gente dice que es un timo. Claro, un timo porque he pagado $65 en la web para la inscripción. Ya. Mira, no lo había pensado, ¿sabes? No lo había pensado. Yo pensaba que el timo era dejarme los ahorros en pilas para el despertador. Que el timo era la vida de mi papá, que se dejó la espalda en un campo de flores, pero su camisa olía a sudor. El tiroteo diurno pensaba yo que era el timo. La gota fría en mi corazón. Por eso no me importa que la gente se burle, yo sé que doy el perfil. Yo camino mirando para abajo, está bien, pero tengo la mirada puesta en las estrellas desde pequeñito. Yo en el colegio no quería ser ni el niñito Jesús, ni San José, ni Baltasar. Yo llevaba la estrella de Belén y la llevaba clavada en un palo de escoba y la llevaba bien alta la estrella. Yo sé que hay algo allá arriba porque lo siento aquí abajo. Yo me voy a Marte. Me voy en la Mars One. Voy a ser uno de los 24 elegidos para colonizar la esperanza. Dicen que en unos meses estaremos sin oxígeno allá arriba, sí. Pero hace años que me ahogo aquí abajo. Mi organismo, bueno, ha aprendido a nutrirse de los agentes más extraños y a paladear los mejores gases lacrimógenos. Yo no voy a tener ningún problema en el planeta rojo. Yo me voy a sentir como en casa. Como Llopis por su casa. Es un viaje sin retorno. Y dentro de unos años dirán de mí que fui alguien. Sí. Y habrá una ciudad que llevará mi nombre. Llopis. Será una ciudad enorme, con varias entradas por la autopista. Llopis Sur, Llopis Centro y Llopis Norte. Y los ríos de Marte llevarán mi nombre, porque habrá agua en Marte algún día. El delta del Llopis. La desembocadura del Llopis. El Llopis se ha desbordado y ha anegado barrios enteros. Y las capitales más importantes de Marte llevarán mi nombre, y los estadios de fútbol y las estaciones espaciales futuras llevarán mi nombre, o el que a mí me dé la gana. Y le pondré nombre a las montañas y a las cimas. Hay montañas de más de 10.000 metros de altura en Marte, donde no nieva nunca. Y dentro de unos años me sentaré en el porche de mi cápsula y me tomaré un té rojo. Y acariciaré a mi perro marciano. Y veré corretear a mis nietos marcianos por los campos de soja transgénica. Y me reiré de todo lo que he sufrido en este mundo del que ahora estoy de paso. Pero hasta que llegue ese día, vamos a hacer una quiniela. Tenerife Betis.
2. Alcorcón, Numancia. 2. Racing, Ponferradina. 1. 1, ¿no? Mallorca, Girona. X. Llagostera, Mirandés. Partidazo. 2. 1, 2. X. Vale. Alavés, Valladolid. 1. Zaragoza, Las Palmas. 1. 1. Barcelona, B, Leganés. 1. 1, da igual, ¿no? Osasuna, Recreativo. 2. 2. Sassuolo, Genoa. Italia, esto es Italia. X. Hellas, Verona, Juventus. Juventus. 2. Napoli, Lazio. Está fuerte el Napoli, ¿eh? Napoli. 1. Atalanta, Milan. 2. Y Roma, Palermo. 2. Bien. X. Bueno, ya la tenemos. Te doy un eurito para que la eches de verdad, ¿eh? Si sale, si sale, ya sabes dónde está la sal. Bueno, yo no suelo jugar a la quiniela, ni hago bonolotos, ni euromillones, ni cosas de esas, pero Llopis sí. Llopis todos los santos días. Él se sienta en su coche, en su parking, en su cascarón, se seca las manos después de chuparse los dedos untados en ketchup y hace su quiniela todos los santos días. Y piensa que hará con todo ese dinero. ¿Qué haréis vosotros con tanto dinero? Todos queremos dar en el clavo, ¿no? Todos queremos encontrar la lámpara de Aladino. Todos queremos encontrar esa flauta que alguien dijo que suena. Llopis no. Llopis quiere ganar a la banca. Tendríais que verlo jugar al Monopoly. Abocados, a zarpazos, a zarpazos en la calle de Velázquez, Paseo de la Castellana, Sol Gran Vía. Es el Monopoly de Madrid. Es el mejor. He pensado en irme a Madrid a probar suerte. Sí, lo mío no sería una fuga de cerebros. Sería una fuga de intestinos. Fugarme a Madrid y empezar de cero, pero yo echaría de menos este parking. Ya sé que hay Ikeas en Madrid. 3 o 4 hay. El otro día fui a la estación del AVE a comprar un billete. Ya sé que se compran por internet. Pero a mí me gusta ir. Yo voy a los sitios a hacer cosas. Cosas en sitios. Yo no vivo conectado a la banda ancha esperando el deshielo. Yo de vez en cuando desconecto el Google Earth y bajo a la tierra. Sí. Y miro a la gente. Y voy a los sitios y huelo las cosas. Las huelo, sí. Suelo ir de vez en cuando al aeropuerto a ver a la gente que va y viene azafatas. Y huelo a las personas que salen del duty free con olor a 2, 3 o 4 perfumes. Y adivino cuáles son. Jesús del Pozo. Narciso Rodríguez. A mi aire de Loeb. Mantequilla, me pido un croissant francés con mantequilla y con un café con leche de esos que cuando los muerdes crujen como los témpanos, y me vuelvo a Valencia y veo pilotos con trajes de pilotos, pilotos con relojes de pilotos, son relojes italianos, bañados en oro rojo. Yo ya no sé cómo obtener éxito en esta vida. Así que he decidido imitarlo. Sí. Y entro en la cafetería del hotel 5 estrellas que está cerca de la plaza del ayuntamiento, en la plaza de los Patos, en Astoria. Me
pido un cortado y miro los techos altos y luego me meto en Druni, que está cerquita, y me rocío con un perfume, uno que he visto en el anuncio del aeropuerto, el perfume de muestra gratuita. Y luego busco en los outlets la mejor calidad. Yo soy outlet. I am outlet. Y me compro un reloj falso, pero muy bien acabado, y me siento como Leonardo DiCaprio, motivando al ganado. Pero que nadie se me acerque, porque descubrirán la etiqueta que llevo cosida en la nuca. Si la gente se me acerca, yo sudo. Debo mantener la distancia y no habrá problemas. Y luego me doy una vuelta por la calle de La Paz y me meto en una agencia de largas distancias, de viajes exóticos, y pido un catálogo. Digo que me estoy por casar. Me estoy por casar. Y me dan un catálogo a todo color de viajes de ensueño. Zanzíbar, Tanzania, Tierra del Fuego, el Triángulo Dorado, la Ruta 66, en coche. Y me meto la mano en el bolsillo y rozo con el dedo pulgar mi quiniela. Y ya que estoy, me pellizco un poquito la pierna. Y pienso en entregar un currículum en la agencia, pero no procede. Mira, hay hoteles de 6 estrellas, ¿sabes? Con catálogos de almohadas. Hay cruceros con máquinas que te limpian los zapatos en tu propio camarote. Hay personal del hotel que viene a limpiarte la habitación y te hace una escultura en forma de faisán con la toalla del váter y te la dejan en tu cama de 2x2 y luego te llenan el suelo con pétalos de rosas. Antes la gente compraba flores, ahora la gente compra incienso. Compran cosas que huelen a cosas. Si mi padre viera para lo que se utilizan las flores hoy en día. Antiguamente las flores se utilizaban para decorar las casas, los altares y los muertos. Y con el catálogo bajo el brazo me vuelvo a mi casa y me pongo un canal donde veo como un gordo racista de Alaska busca oro igual que yo. Buscaré agua en Marte algún día. Y después de zapear un buen rato, practico un poco mi inglés, por si me llaman para alguna entrevista de trabajo. Pasa por la hamburguesería que hay junto al Ikea. Oye, eso sí que ha sido una buena idea, ¿eh? Sí, justo al lado de la manada va y te ponen una charca. Vamos a hablar un poquito de esa hamburguesería. Es una de esas hamburgueserías donde los camareros bailan cada vez que suena una campanita. No sé si habéis estado. Sí, da igual que estén con las manos ocupadas. Ellos dejan lo que están haciendo, se ponen en una fila horizontal y bailan una coreografía y la gente se pone súper contenta. Algunos aplauden, otros hasta les tiran migas de pan y ellos bailan. Y así cada noche. Así una noche y otra noche. Back in the hill, down in the halls where the folks are real. When crazy old summer shotguns and coonskin cats. That's where I'm from, and I'm proud to say I'm from the country and I like it that way. Everybody knows everybody. Everybody calls you friend. You don't need an invitation. Kick off your shoes, come on me. Yeah, we know how to work and we know how to play. We're from the country and we like it that way.
Planet Burger hay muchos carteles antiguos. Es como uno de esos locales que parece que llevan el peso de la historia en sus paredes. Aunque hayan abierto hace una semana. Joder, hay cosas que las fabrican con pasado. ¿Cómo puede ser? Hay pantalones que los venden gastados ya. Zapatillas que las ensucian en la fábrica. Hamburgueserías que parece que vengan del románico. En Planet Burger hay un jukebox. Es una de esas máquinas de discos antiguas. Pero no es auténtica. Nada es auténtico en Planet Burger. Se busca camarero. Chupis entra y deja su currículum y luego vuelve al coche, pero antes de entrar en el coche piensa en dejar otro en Ikea. Él sabe montar ese tipo de muebles. Él es experto en hacer castillos en el aire. Y de repente suena una campana. Lo llaman para una entrevista de trabajo. Yo me veo bien aquí. Yo creo que puedo encajar. A mí ilusión no me falta, ¿eh? Sí. Tengo el carnet de conducir, así que puedo venir con mi propio vehículo. Sé inglés medio y tengo conocimiento de Office. Y mis leucocitos, neutrófilos, linfocitos y monocitos están en los niveles normales. No se observan áreas de consolidación en el parénquima pulmonar. Puedo respirar hasta con una almohada de vagabundo en la nariz. Mi abdomen es blando. No me duele si me golpean flojo. Sí, y mi pulso es lento y simétrico. Puedo latir sin problemas toda la jornada, en turno de mañana y turno de tarde, como quiera. Así que como ve, tengo total disponibilidad. Bueno, a no ser que me llamen para una expedición al planeta rojo. En ese caso me lo tendría que dejar, porque lo de ir a Marte comprenderá que es como una responsabilidad muy grande. Yo espero que lo entienda. Por otra parte, no tengo ningún tipo de experiencia en estos locales, pero me siento muy americano. Como hamburguesas. Me gustan las hamburguesas, al igual que las personas. Poco hechas. Y también me gusta trabajar en equipo, y eso es uno de mis puntos fuertes. También le tengo que decir que estoy cubierto de odio. Yo creo que eso a la gente que me rodea le gusta. Yo me siento siempre muy rodeado. Estoy bautizado con agua maldita, ¿sabe? Lo intento evitar, pero no puedo. No puedo, y lo he dejado crecer hasta convertirlo en algo envidiable. Salgo a la calle con una mirilla telescópica en los ojos, con una mota de sol instalada en la mirada. Yo he visto horrores. Veo bracitos de niños sanos a montones por todos lados. Así que creo que un trabajo de atención al cliente me va a venir bien. Vino de cocinar y fumar en el callejón de detrás escondiendo mi carisma, pues no me va. Yo soy más de atender mesas. Sí, yo soy una persona atenta. Perfeccionista, sí, muy servicial. Mire, si hay un cliente que hay algo que no le gusta, yo le puedo explicar que los clientes siempre tienen la razón, hasta que la pierden. Y es ahí, cuando la razón se pierde, cuando yo puedo dar lo mejor de mí. Entonces cojo un tenedor, como Joe Pesci,
en Godfellas, uno de los nuestros, y se la clavo amablemente a un cliente en la mano. Joe Pesci lo hace con un bolígrafo, pero yo creo que eso no se puede hacer sin dejar el bolígrafo inútil para toda la vida. Yo dejo al cliente un buen rato clavado en la mesa hasta que me pida perdón, pero claro, él se está, pues mira, retorciendo de dolor. No se le ha pasado por la cabeza pedirle perdón. Ha estado toda la noche gritando, riendo, en voz alta, él y su mujer molestando a una pareja pobres de enamorados que no han podido ni hablar. Bueno, la mujer consigue quitarle el tendón al marido y le limpia la herida con una servilleta de restaurante. Y yo le digo a la señora que la sangre cuesta mucho de quitar, que utilice un Kleenex. O el pañuelo que lleva atado en el cuello. Utilice el pañuelo, señora. Utilice el pañuelo. Le digo a la señora que no hay anuncios en la tele que te digan cómo limpiar las manchas de sangre. Que no hay anuncios en la tele que te digan cómo limpiar los vómitos ni las manchas de semen en las sábanas. La sangre en la televisión, señora, es de color azul. Las menstruaciones en la televisión, señora, son azules. Yo le pregunto a la señora si su menstruación es azul. Dice que no, que es roja, como la sangre de su marido. La señora, la verdad, está un poquito nublada. Ahora voy a tener que hacer varios lavados, señora, para quitar toda la sangre que ya me mancha el mantel. Y le digo a la pareja que lo mejor que pueden hacer es que se vayan a su puta casa de paretos maleducados. Y que si quieren les puedo meter los restos de comida en un envase. Me pagan y me dejan una buena propina y se marchan con los restos de su hamburguesa, dejando un reguero de sangre poco hecha desde su mesa hasta la salida. Puedo empezar el lunes a trabajar. Todo depende de lo de Marte. Pero me contestan pronto. Jopis se ha quedado dormido. Mientras espera una respuesta, ha tenido un sueño corto y se despierta. Y mira su reloj falso y comprueba que todavía le quedan unos minutos antes de abrir el coche y cogerle todos los cuernos. Jopis no tiene que dejar que le pisoteen. Jopis tiene que hacer lo que siente, y él siente todo el tiempo. Por fin, le ha tocado a él. Hace unos días recibió un email que cambiará su vida para siempre, que cambiará la vida de la humanidad para siempre. Ahora empieza todo. Abre la puerta del coche y sale al parking. Hay poca gente en el parking, pero hay una luna inmensa. La luna llena de qué? De cráteres vacíos. Dentro de poco se llenará el parking, en la hora de la cena, pero Jopis ya ha cenado. Ha cenado pronto porque hoy entra en el club de los elegidos. Entra por la puerta de atrás y se encuentra con un chico con una extraña indumentaria, fumando, con los pies apoyados en la pared. Lo saluda, pero no le corresponden, claro, no lo conoce nadie, de momento. Jopis cruza la puerta de metal. La salida de emergencia. Esta noche, la entrada de emergencia. Y busca una taquilla con su nombre. La encuentra, y al abrirla encuentra una camisa marrón de cowboy americana, con chorreras, con botones de nácar y con una inscripción al estilo vintage aquí que pone Jopis Waiter. Es alguien. También hay una gorra de béisbol en la taquilla, sí. Jopis sabe perfectamente cómo calzarse una gorra de béisbol americana. Ha visto tantas películas de béisbol que sabe hasta las señas que hay que hacer al catcher para lanzar la bola con ángulo y con estilo. Jopis está preparado. Ahora
entra en el salón. El salón es la puta Capilla Sixtina. Sobre su cabeza, sobre su cabeza, un mural enorme con las caras de Clint Eastwood y Lee Marvin, que lo observan pícaros y sonrientes. Tras la barra, una colección de fotogramas en blanco y negro de la película Apocalipsis Now, con Marlon Brando oculto entre las sombras. También hay un gran póster antiguo de Dustin Hoffman arrastrando una pesadísima maleta, en la muerte de un viajante y en el cuarto de baño de las chicas, el retrato de unas jóvenes petrosas, con el pelo corto, rizado y pelirrojo. Tú a Boston, yo a California. La hamburguesería está repleta. Hay un gran ventanal de 3x4 con doble vidrio que da al parking desde donde se ve su cascarón aparcado y el reflejo de una luna llena, más llena que nunca. Sobre el hormigón, Joby se mira los brazos, se palpa el pecho, se observa las garras, se acaricia los colmillos con la lengua, pero nada, ni rastro de la mutación. Hoy no huele a yugular, solo huele a carne poco hecha. Justo en una mesa donde su padre plantó alguna vez una petunia está Santonja con su mujer, riendo en voz alta, demasiado alta, planeando unas vacaciones en Zanzíbar o en Tanzania y diciendo no sé qué de unas toallas con forma de faisán. En otra mesa, una pareja de enamorados que yo juraría que no se conocen, que alguien los ha sentado ahí y les ha dicho: sois una pareja de enamorados, tenéis que hablar como acaramelados. Jopis se acerca a la mesa de Santonja. Las servilletas están inmaculadas, los tenedores brillan. Y Jopis, con la amabilidad torpe del primer día del resto de su vida, dice: ¿ya saben lo que quieren? Santonja se gira y ve a Jopis disfrazado de buen chico americano. Jopis está impecable, es el hijo que toda madre desearía. Santonja no lo reconoce y después de mirarlo unos segundos le dice: respeto, camaradería, gratitud.